Buenas tardes, señores y señores. En primer lugar, presentarme. Soy Fernando Romero Candao, el director médico del Hospital Viamés Santa Ángel de la Cruz. Y les doy a todos la bienvenida a esta segunda conferencia del ciclo Viamés Contigo que hemos organizado este año centrado en embarazo y maternidad. Como podrán ver en el fondo de pantalla, algunos representamos a Viamés, algunos han utilizado como fondo de pantalla el Club de sus Amores, también está permitido. Hoy vamos a hablar, hemos centrado esta charla en dudas en torno al diagnóstico prenatal, pruebas diagnósticas, ecografías durante el embarazo, problemas circulatorios y preparación previa al parto. Para eso contamos con 3 especialistas, el doctor Barrera, que es el jefe de servicio de ginecología de nuestro hospital y que es un experto en diagnóstico prenatal acreditado por la SEGO. En segundo lugar, contaremos con la colaboración de nuestro especialista en cirugía vascular, angiología y cirugía vascular, el doctor Orí, que nos va a hablar sobre los cambios circulatorios en el embarazo, la prevención y los cuidados básicos que tenemos que tener en esta problemática. Y en tercer lugar, nos hablará nuestro jefe de matronas, el don Manuel Pérez de los Santos, que es el jefe de servicio de matronas de nuestro hospital y que nos va a hablar sobre la educación maternal y la importancia de ofrecer una atención personal, integral y de calidad a todas las gestantes y sus parejas que pasan por nuestro hospital. La dinámica de estas charlas son unas charlas de 10 a 15 minutos aproximadamente. Pueden ustedes ir preguntando en el chat todas las cuestiones que quieran y al final de la charla le haremos otros 20 minutos para poder participar libremente en el coloquio. Para no retrasarme mucho, le voy a pasar ya la palabra al primer ponente, que es el doctor Barrera. Cuando quieras, Pepe. Muchas gracias. Hola, buenas. Buenas tardes, soy José Barrera, jefe de ginecología y obstetricia del equipo de Dr. Chacón y del Hospital Viamés Santa Ángela de la Cruz. Y en este ciclo de webinar pues vamos a hablar de diferentes aspectos del diagnóstico prenatal y de la ecografía. En primer lugar, daros el saludo a todos los participantes, agradeciendo efectivamente que a estas horas introspectivas postprandiales estemos pendientes de la pantalla del ordenador. Diagnóstico prenatal. ¿Qué significa diagnóstico prenatal? Pues diagnóstico prenatal son todas aquellas medidas, tanto de imagen como bioquímicas, que van encargadas a la detección de defectos congénitos, alteraciones morfológicas, estructurales y cromosómicas. Aquí tenemos unos porcentajes aproximadamente que en total significan que el 5% de los embarazos se pueden ver afectados por alguna de estas patologías, pero vemos también en la evolución de los mismos cómo ha habido una reducción drástica en la falta de detección de estas patologías, de modo que ahora mismo, con los avances de diagnóstico prenatal, podemos llegar a una detección cercana al 90% y una reducción de aquellas patologías que han pasado inadvertidas cercanas al 1%. Si nos fijamos, le vamos a dar la bienvenida a un bebé desde el inicio. Estamos aquí a las 10 semanas, 11 de vida, en este periplo de vitalidad que va a tener el bebé hasta las 40 semanas del embarazo. Y voy a hacer un repaso muy somero, muy ligero, sobre las diferentes actuaciones que nosotros podemos tener. En primer lugar, vamos a hablar del screening de alteraciones cromosómicas, las técnicas invasivas de diagnóstico prenatal, el despistaje de malformaciones, el control del crecimiento y la terapia fetal. Aunque la terapia fetal la vamos a dejar aparte por ser un campo demasiado súper especializado dentro de lo que sería el diagnóstico prenatal. En el screening de cromosomopatía, la necesidad viene impuesta por una exigencia social para detectar aquellos fetos que pudieran estar afectados de una alteración cromosómica, con el objetivo principal de evitar técnicas invasivas innecesarias que pueden producir a un incremento del riesgo de la pérdida fetal y detectar asimismo todas las gestantes que pudieran tener el riesgo de esta alteración. La indicación es toda la población gestante. Todas las mujeres embarazadas deberían someterse a un screening de cromosomopatía, o bien del primer trimestre o bien del segundo trimestre. Asimismo,
en esta misma ecografía que se suele hacer en torno a las 12 semanas de embarazo, se debe hacer un screening de preeclampsia y en algunos casos se puede hablar del test de ADN fetal circulante, que no deja de ser otro sistema de cribado, pero mucho más específico y mucho más dirigido hacia una determinada patología. El screening, como tal indica su nombre, o el cribado en castellano, es seleccionar la población de riesgo. No es una prueba diagnóstica, esto hay que recalcarlo. El diagnóstico lo establece una prueba invasiva. Esto nos va a dar un porcentaje de probabilidad, lo que es un índice de riesgo, y nos ayuda a nosotros a decidir qué técnica invasiva que podemos utilizar, si es necesaria, y cuál es el timing de este tipo de técnica invasiva. El screening del primer trimestre está basado en una serie de parámetros demográficos, que sería la edad materna, porque a partir de los 35 años sube la incidencia de patología cromosómica, unos análisis bioquímicos y una prueba ecográfica, que ya os digo que es sobre las 12 semanas. El marcador ecográfico PRINCEP de este primer screening en las 12 semanas es la translucencia nucal, que no es más que este pequeño espacio que tenemos en la nuca del feto, que en los bebés con síndrome de Down y otras patologías cromosómicas o genéticas va a estar aumentando. Por lo tanto, en este screening de primer trimestre tenemos la edad, la bioquímica materna con 2 proteínas placentarias y exclusivamente placentarias, la translucencia nucal, y con todo ello se elabora un porcentaje de riesgo. La sensibilidad para el diagnóstico en estas semanas se calcula que está en torno al 80-90%. Y asimismo, en esta ecografía de las 12 semanas es cuando se puede hacer el screening de preeclampsia. La preeclampsia es el término que nosotros utilizamos para definir una hipertensión durante el embarazo producida por la gestación. Se suele ocurrir en un 5% de la población de la gestante y hoy día tenemos un magnífico método para poder detectar el riesgo que la mujer sufra preeclampsia o hipertensión durante el embarazo. Y existe además un magnífico tratamiento para poder intentar que ese riesgo de preeclampsia no se cumpla. Para ello es necesario, 1, hacer el cribado de preeclampsia en las 12 semanas y 2, poner el tratamiento adecuado antes de las 16 semanas, puesto que después de las 16 semanas el tratamiento no es tan efectivo. Las técnicas invasivas, que son las que van a dar el diagnóstico definitivo, se dividen en varios grupos en función de las semanas de la gestación en las cuales se va a hacer. La biosectorial en la semana 11-14, la amniocentesis a partir de la 14 semana, preferiblemente en la 15 y 16, y la cordocentesis sobre la 18 o la 20. Una vez que hemos detectado que todo está bien y está ok y este bebé no tiene un riesgo bajo, el siguiente escalón en el diagnóstico prenatal pasa a ser la ecografía morfológica o de las 20 semanas, donde vamos a hacer un estudio exhaustivo de toda la anatomía fetal, el estudio de la placenta del líquido amniótico, la vascularización uterina y la longitud del cervix uterino. Vemos aquí en imágenes, por ejemplo, una imagen del cerebro fetal y una imagen del corazón en su plano de 4 cámaras que forman parte principal del diagnóstico ecográfico morfológico de las 20 semanas. El estudio de la vascularización uterina va encaminado a detectar los vasos uterinos y la resistencia que hay en lo mismo, que puede estar relacionado con el riesgo de preeclampsia, y la longitud cervical, que está relacionada con el riesgo de amenaza de parto prematuro. Un acortamiento cervical en esta semana nos indica mayor riesgo de parto prematuro. Aquí nos encontramos a veces con imágenes divertidas, ¿no? Como un feto varón a las 20 semanas que está vaciando su vejiga de la orina en ese mismo momento que lo estábamos observando. El otro apartado importante de los controles ecográficos es el control del crecimiento fetal, viendo la evolución que va cogiendo esa biometría fetales. Se va a reevaluar siempre la morfología del bebé y determinar diferentes perfiles de riesgo en función de patología materna que pudiera haber. En el estudio de crecimiento fetal es indispensable un estudio de la vascularización, tanto uterina como placentaria como fetal. Hay un apartado
indudable de ecografía morfológica y emocional, como son las imágenes tridimensionales que nos ofrecen una aproximación y un aspecto emotivo y emocional que crea un vínculo especial entre los padres y su futuro bebé. Y, por supuesto, pues aquí a grandes rasgos he hablado del diagnóstico prenatal sin meternos en demasiados detalles. Espero que no os haya aburrido mucho a esta hora tan introspectiva y simplemente estar dispuesto a todas las preguntas que queréis hacer luego en el panel de preguntas. Gracias. Pepe, muchas gracias por lo claro y conciso de tu presentación y por las imágenes tan bonitas que nos ha presentado. Como te digo, iremos seleccionando las preguntas conforme se vaya haciendo en el chat y las responderemos todas y las iremos distribuyendo a los diferentes especialistas. Le pasamos la palabra a nuestro especialista en angiología y cirugía vascular, al doctor Ori. Jorge, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos los ponentes y los que estáis en la sala de máquinas y los que estáis escuchando. Encantado de estar aquí intentando resolver dudas. Vamos a hablar de los problemas circulatorios que se dan en el embarazo. Yo te voy diciendo, Inés, que pase la diapositiva, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien. Pasamos la primera diapositiva. El embarazo produce unos cambios en la anatomía y en la fisiología de la mujer que está embarazada, y eso van a determinar problemas circulatorios de muy distinta intensidad. La mayoría de estos problemas son problemas leves, que se llevan muy bien y no ocasionan ningún problema sobre la paciente, ni ningún problema sobre el feto. Eso es lo primero que hay que advertir y explicar bien a las pacientes. Esta ocupación de la pelvis con el feto hace que haya un aumento de la presión abdominal y, como sabéis, la circulación venosa, que es la circulación de retorno, es una circulación que va desde los pies, pasando por el abdomen, hacia el corazón. Al aumentar la presión en el abdomen, obviamente, pues las resistencias aumentan y la sangre se queda acumulada en las piernas, que es la zona más afecta junto con la zona del periné en las pacientes embarazadas. Pasamos a la siguiente diapositiva. A su vez, el embarazo produce un aumento de la vascularización, aumentan las venas alrededor del útero, alrededor del ovario, que en muchas ocasiones este crecimiento es desmesurado y ya veremos los problemas que puede ocasionar. A su vez, el aumento de la presión abdominal, los cambios hormonales del embarazo y los cambios en la vascularización ocasiona que estas mujeres tengan dificultades en el drenaje de este líquido que se acumula en las piernas y hace que pasen momentos muy molestos, ¿no? Entonces, normalmente son el propio servicio de ginecología quien nos lo deriva para intentarle explicar los procedimientos que tienen que hacer o los ejercicios que tienen que hacer para mejorar todo este problema. Se suelen dar no en el primer embarazo, son muchísimo más frecuentes a partir del segundo embarazo los problemas circulatorios en la paciente embarazada. Si me puedes pasar a la siguiente. La clínica más frecuente circulatoria, problemas circulatorios que se dan en la mujer embarazada, va por orden creciente en esta diapositiva. Lo más frecuente son las hinchazones de los pies, de las piernas, que se producen en más del 40% de las mujeres, pesadez, por tanto, cansancio de piernas, dicen que no pueden tirar de ellas, sobre todo en nuestra ciudad con los calores del verano, las mujeres que están embarazadas en ese periodo sufren mucho esta patología. Luego aparecerán las famosos varices de origen pélvico, ¿no? que se pueden visualizar, se las visualizan ellas como bultos en la vagina y en la vulva y que asustan mucho, ya las veremos luego, y que bueno, pues en el mismo momento del embarazo no se pueden tratar, hay que esperar a que la paciente deje de estar embarazada, pero sí se pueden aliviar los síntomas, se pueden mejorar el drenaje y mejorar mucho la sintomatología. Y luego, por último, pongo estas dos últimas patologías que se dan con menos frecuencia, son patologías un poco más graves, como son las tromboflebitis periféricas de los miembros inferiores y las más graves, trombosis venosa profunda, que gracias a Dios se dan en muy bajo porcentaje. Si me puedes pasar a la siguiente. El edema
que es lo que más preocupa, el hinchazón de las piernas, es el síntoma más frecuente. Se da en más del 80% en grados leves en todos los embarazadas. No debe de alarmar. En principio, el propio ginecólogo, sobre todo el servicio de ginecología de nuestro hospital, prácticamente ni nos consultan porque lo hacen ellos fenomenalmente, dan las indicaciones oportunas, ponen las pautas oportunas y entonces no llegamos a tener nunca edemas graves en las piernas, edemas que incluso en algunas ocasiones ha ocurrido y que producen úlceras en las piernas por rotura de la capa más superficial de la piel debido al estiramiento, por los grandes edemas que se producen. Entonces, esto son pacientes con criterio de ingreso, pero son muy raros de ver. El edema se soluciona normalmente con medidas posturales, con ejercicio físico, natación, caminar y sobre todo con contención elástica, con las famosas medias de compresión elástica. Las famosas medias de compresión elástica, que sí están indicadas, a poco que haya edema, se deben de, lo vemos en la siguiente diapositiva, pasa Inés. Aquí veis una diapositiva de una ecografía de una paciente en la foto de la izquierda, que llega a la consulta con un edema de 2 centímetros, acúmulo de líquido con un espesor en la dermis de 2 centímetros y tras 5 días de medias elásticas, veis cómo se reduce a 1 centímetro. La presión hace que el líquido drene del espacio intersticial hacia la vena y la vena la sube hacia el corazón. Con lo cual, con una mínima actuación, que es poner unas medias elásticas, la paciente mejora enormemente. Pasa a la siguiente, Inés. Otra cosa es las famosas fajas que se ponen las pacientes para determinadas patologías que ocurren en la pared abdominal, que eso hace que se dificulte la bomba abdominopélvica. En el ser humano hay dos bombas, que son la bomba de la musculatura de los miembros inferiores, que al caminar bombea la sangre, y luego está la bomba abdominopélvica, que la hacen los músculos abdominales en la pelvis, que hace que se bombee la sangre al corazón. Si se ponen las famosas fajas, que muchas pacientes utilizan en el embarazo, eso puede empeorar el edema que tenemos en los miembros inferiores al hacer que la bomba no funcione. La sujeción externa que se pone evita que la propia musculatura funcione, la relaja y se desfavorece el drenaje de líquidos desde las piernas. ¿Me puedes poner la siguiente? Con lo cual, en pacientes con edemas importantes, lo importante es ejercicios de suelo pélvico, que aumentará el drenaje a través de la bomba pélvica, y pasa a la siguiente, y las medias de contención elástica. Las medias de contención elástica es muy habitual que los pacientes vengan con medias demasiado fuertes, de compresión tipo 3, 4 y algunas personas 5, que son los grados máximos de compresión. Estos están totalmente contraindicados en los embarazos, son recetados normalmente por los médicos de cabecera. Entonces, la compresión debe ser una compresión ligera o normal, que son los grados de compresión 1 y 2. Preferentemente, medias por debajo de la rodilla o como máximo medias hasta raíz de muslo. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. En esta última diapositiva, cuando se hablan de varices vulvares, muchas pacientes no saben a qué nos referimos porque no las han tenido, ¿no? Y son las varices que aparecen en la vulva y en la vagina en el embarazo. Pueden ser de moderada intensidad, que incluso no se lleguen a visualizar, se sientan, ellas notan una presión, una quemazón en la zona vaginal, pero no se llegan a visualizar, o ya cuando son muy evidentes, como estas varices que aparecen en la diapositiva, en donde ya la sensación de quemazón y sobre todo la alarma que se le provoca a la paciente es alta y la paciente viene muy preocupada. Normalmente estas varices en el periodo de la paciente gestante no ocasiona ningún problema. Son muy pocas las que sangran y son muy pocas las que dificultan el parto, sobre todo para servicios de ginecología especializados como el nuestro. No hay que alarmarse. Sí es cierto que en el postparto y en el periodo inmediatamente posterior al parto, estos pacientes deben ser heparinizadas porque no es frecuente que al evacuar el feto,
el remanso de estas venas puedan provocar flebitis o trombosis dentro de estas venas vulvares. Por eso se mantiene la heparina posterior al parto unos días. Y posteriormente, pasada la cuarentena, pues procederemos a tratarla bien con microespuma, bien con embolización. Yo ya he acabado. Luego las siguientes dudas que tengan me las podéis plantear en el apartado de preguntas. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ti, Jorge, de verdad, por lo gráfico y lo explícito de todo. Y pasamos al tercer ponente, a nuestro querido Manolo de los Santos, que es nuestro jefe de matronas, que además él trabaja también en el SAS, con lo cual tiene una visión doble, ¿no?, de lo que es el trabajo en la asistencia sanitaria pública y la sanitaria privada, y nos va a hablar sobre la educación maternal y la atención integral de las mujeres gestantes. Cuando quieras, Manolo. Muy buenas tardes. Ante todo, buenas tardes a todos y muchas gracias a los organizadores de este ciclo de webinar por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Bueno, me toca hablar de una parte menos técnica, menos llamativa, pero sí que es muy importante porque hablamos de aspectos psicológicos de la maternidad, de aspectos afectivos, y es donde se encuadra todo el tema de la educación maternal. Cualquiera hoy día se podría plantear que el porqué de unas sesiones de educación maternal, de un encuentro en clase de educación maternal, en un momento en el que toda la información está servida en internet, en un montón de medios. Sin embargo, yo creo que esta foto, que para los aficionados al arte es un cuadro que representa el nacimiento de la Virgen, pues nos da un poco las claves. Si os fijáis, el grupo de personas amplio que hay alrededor de esa madre que acaba de parir y que le pueden aconsejar en todo tipo de situaciones. Sin embargo, a día de hoy, entre la menor natalidad en general de la sociedad, el aislamiento, los cambios de modelos sociales, el hecho de que las madres pues, habitualmente estén menos cerca de los hijos y además trabajen, hace que la mujer que pare, sobre todo aquella que pare por primera vez, tenga mucho menos referencia, tenga mucho menos redes de apoyo y tenga una falta, una carencia de conocimientos en torno a la maternidad. De hecho, muchas mujeres nos comentan en las clases de preparación al parto, de educación maternal, como queráis llamarlo, que es la primera vez que se van a enfrentar a coger un niño en brazos. Incluso en los paritorios, pues lo oímos mucho, ¿no? El hacer piña, el hacer grupo, el que se puedan expresar, el que el que haya un foro común para poner en común y en conocimiento del resto esos miedos, esas incertidumbres, esos desconocimientos que van arrastrando, pues ya es un factor que beneficia psicológicamente a la mujer y que le prepara de alguna manera para la maternidad, mucho más allá de las clases que nosotros vayamos dando. Hay una necesidad importante también de una información veraz, contrastada, que en internet se cuelgan muchas cosas y cada uno puede opinar libremente. Sin embargo, en las clases de educación maternal pretendemos ser un filtro de todas aquellas situaciones que son reales y que nos puedan afectar. Además, el hecho de que hagan la educación maternal dentro del propio hospital, aunque ahora la hagamos de una manera un poco distinta por la pandemia, hace que conozcan ya al equipo de asistencia al parto, al ginecólogo. Ya lo han conocido desde hace tiempo porque están acudiendo a sus consultas. Falta la otra parte de asistencia al parto, que serían las matronas, y es aquí donde, en este foro, donde se crea el vínculo con las matronas que estaremos en su parto, que además, pues evidentemente, por el tipo de asistencia, pues somos los que más tiempo real pasamos, ¿no?, dentro del paritorio con ella. En cuanto a los contenidos del curso que hacemos en Viamed, bueno, pues hablamos en una primera clase del parto, hablamos desde un doble punto de vista de la fisiología y evolución del parto, qué es el parto, cómo evoluciona, qué síntomas produce, cuándo irme al hospital, qué incertidumbres, y por otro lado, el dolor que existe en el parto, que es evidente, y damos una amplia gama de medidas de alivio del dolor, desde las medidas más físicas como el uso del calor local o de las posturas, hasta técnicas como la relajación o las respiraciones
y llegando a una visión un poco general de la epidural, qué es, cómo se coloca, qué deben esperar, cómo deben colaborar en la colocación de la epidural, etcétera, etcétera, etcétera. Una segunda clase sobre movimiento y biomecánica para mejorar pues, aspectos circulatorios, molestias propias, molestias musculoesqueléticas e incluso ir preparando la colocación del bebé con vista al momento en que se inicie el parto, para que intentar que cuando llegue el parto pues el bebé sea lo más dorso anterior posible, lo que va a facilitar la evolución del mismo. En una tercera clase hablamos del puerperio. Desde un punto de vista de la madre, hablamos pues signos del puerperio, días de sangrado, cómo curar una episiotomía, vigilancia, retomar de las relaciones sexuales, métodos anticonceptivos según se usen o no se use, o perdón, según hayan establecido o no establecido la lactancia materna, etcétera, etcétera. Y un poquito aparte, siempre hacemos una referencia al uso de células madre y a la conservación de células madre de sangre de cordón umbilical. Y por último, en la última clase abordamos los cuidados básicos del recién nacido, desde el baño hasta el sueño, pasando por la cura del cordón umbilical y demás, y un amplio bloque de lactancia materna que quizás sea pues, lo más desconocido. La mayoría de las mujeres que ahora están teniendo hijos no lactaron, sus madres se vieron muy mediatizadas por todo lo que les rodeaba a abandonar la lactancia materna y usar mucho más los biberones, la lactancia artificial, y hay una falta de consejo hacia estas mujeres que están pariendo ahora que deberían de retomar por salud materna y por salud fetal y del recién nacido, mejor dicho, pues la lactancia materna. Deciros que en los últimos tiempos, pues abocados un poco por la pandemia, hemos lanzado una nueva forma de educación maternal, que es la educación maternal online. En principio yo pensaba que esto iba a ser un poco extraño, ¿no? Porque es verdad que falta el contacto con las mujeres, ahí me tenéis por ahí en mi despacho, ya me he puesto mi micrófono, todas mis historias para las clases. Sin embargo, el formar grupos de WhatsApp con las mujeres que participan en cada curso ha propiciado situaciones muy curiosas, que es que se vuelvan a hacer tribus de mujeres a raíz de esos grupos de WhatsApp. Mujeres que antes o que de otra forma no hubieran tenido contacto entre ellas, las ponemos en contacto para recibir las claves con las que entrar en esta misma aplicación, en Zoom, y después se mantienen y bueno, hace no mucho nos han ido mandando diferentes grupos pues fotos de la primera quedada física que han tenido en la época en que menos contagios ha habido y se han sentido ellas más seguras, y nos agradecían pues todo el apoyo que recibían unas de otras en ese grupo, ¿no? Y que les había hecho pues llegar a conocerse directamente. Por último, el apoyo que hacemos a la educación maternal pues con los contenidos que vamos colgando en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, donde vamos poniendo posts, vamos poniendo consejos y vamos reforzando todos esos contenidos que en algún momento abordamos en la educación maternal. Incluso vamos contestando preguntas y dudas que a lo largo del tiempo pues, le van surgiendo. Y digo lo mismo, quedo a vuestra disposición para que contestaros las preguntas que necesitéis. Bueno, muchísimas gracias a los tres ponentes por el éxito rotundo de la charla, lo esquematizado de todos y además la maravilla que es que ahora gozamos de bastante tiempo para poder abrir un coloquio y hacer preguntas. Bueno, siguiendo el orden establecido, la primera pregunta va dirigida al primer ponente. Doctor Barrera, eco de 20 semanas, quiste de plexo coroideo unilateral. ¿Me preocupo, no me preocupo? ¿Qué debo hacer? No tiene que preocuparse. Es una estructura que normalmente va a ser transitoria. En el 99,9% de los casos va a desaparecer con la evolución de la gestación. Hay diferentes tipos de corrientes desde los ecografistas. Uno prefieren no decirlo porque la mujer se asusta, se mete en Internet. En Internet ya sabemos todo lo que hay muchas opiniones que no son cualificadas y que son solamente banales y que se puede encontrar con patología que no es
la que le hemos dicho que tiene el bebé, aunque en realidad no es una patología, es una variante fisiológica del crecimiento y la evolución del cerebro fetal en esa semana de gestación. Entonces hay dos corrientes de ecografistas, unos que deciden decirlo, otros que deciden no decirlo, unos que dicen que todo lo que se vea hay que plasmarlo y comentárselo a los pacientes. En este caso nosotros pertenecemos a la opinión de que, bueno, hay que informar a la paciente de lo que se ve, restarle la importancia y para que se quede tranquila, la volvemos a revisar a las 26 semanas, donde ya te lo digo, el 99,9% ha desaparecido y la mujer se puede quedar tranquila. En ese 0,1% que puede persistir, hablado con neuroneonatólogos, esos quistes de plesiocurideo pudieran quedarse hasta el primer año de vida, sin que ello repercuta en la capacidad del bebé, ni intelectual, ni de reflejos, ni de nada. Va a desaparecer a lo largo de la exploración. Y es curioso que en alguna paciente que en su primer embarazo han tenido un bebé en el que se diagnosticó un quiste de plesiocurideo, en el segundo, cuando se lo diagnosticamos, dice, ah, mi hijo tuvo eso y luego se le quitó, lo que usted me dijo, ya no me asustó. Pues esa es la cuestión, no hay que asustarse. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Doctor Oriz, aunque ha puesto una imagen muy gráfica de unas varices en la vulva, la tengo, me molesta, ¿qué tengo que hacer? ¿Y tengo que tener miedo en el momento del parto? No, vamos, hay varices que son descomunales, que llevan algunas veces a provocar las cesáreas, pero no es lo habitual, ni eso no lo encontramos en menos del 1% de las varices vulvares que vemos. Normalmente hay que hacer medidas posturales, posición de piernas en alto en decúbito lateral izquierdo para favorecer el drenaje, limpieza de la zona, que estén muy bien limpias e hidratadas para evitar que la piel que hay por fuera se resquebraje y se rompa y sangre a la paciente. Ya te digo, son molestas, son pesadas. El problema es que sobre esa zona no se puede poner compresión, evidentemente, porque la presión no se ajusta, no existen medias compresivas que presionen sobre esa zona. Entonces la paciente tenemos que llevarla, la seguimos muy estrechamente, las vemos cada mes, cada 2 meses según el volumen, las vamos tranquilizando y las pacientes paren, ellas están bien, la variz disminuye radicalmente una vez la paciente pare, disminuye de volumen tremendamente y son muy pocas las que posteriormente son tratadas. ¿Y antes de un segundo parto habría que tratarlas o no tratarlas en esa fase? Ahí está la duda. Esa duda, porque el tratamiento de las varices pélvicas, el paciente que está molesta, es la embolización. La embolización consiste en poner unos muelles, unos que se llaman coils, que lo que hacen es coagular pues todas las varices que hay alrededor del útero, que han quedado alrededor del útero. Hay escuelas que prefieren que las pacientes terminen su ciclo maternal de tener hijos, hacerlo al final porque se van a volver a reproducir, y hay otros pacientes que están muy molestas y obviamente hay que tratarlas entre un parto y otro. No afecta a la fertilidad la mayoría de las ocasiones, con lo cual se pueden realizar entre un parto y otro, aunque si la paciente no está muy molesta, el criterio del servicio siempre es esperar para evitar segundas y terceras embolizaciones, ¿no? Someter a la paciente a 2 y 3 intervenciones, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Manolo, en tu presentación he visto fotografías solo a mujeres gestantes. ¿Vuestras charlas de preparación del parto van dedicadas a la pareja o van dirigidas exclusivamente a la mujer? Van dirigidas a la pareja. Hablamos siempre también, vamos metiendo un poco de la colaboración del padre en todo lo relacionado con lo que vamos hablando. Van dedicadas a parejas. Muy bien. Oye, ¿y en qué fase del embarazo lo recomendáis iniciarlo? ¿Y eso lo recomienda el ginecólogo o tienen ellas que solicitarlo? Bueno, pues normalmente las clases de lo que es la educación maternal la estamos empezando en el 3er trimestre de embarazo, a partir de las 27, 28 semanas en adelante.
Es igual, si el ginecólogo se acuerda, pues se lo aconsejará, y si el ginecólogo ese día pues está hasta arriba, como muchas veces van en consulta un poco a tope, pues ellas le pueden decir, mira, ¿me puedes dar el volante de la compañía para la autorización de la educación maternal? Y evidentemente con mucho gusto se lo van a ofrecer. Y eso entonces lo cubre la compañía, ¿no? Sí, lo cubren prácticamente todas las compañías. Muy bien, muchas gracias. Pepe, aquí nos hacen una pregunta dirigida al doctor Di, pero yo creo que va más dirigida a ti, ¿no? Es una paciente embarazada de 29 semanas que ha estado con heparina subcutánea, dosis profiláctica y reposo por haber tenido un sangrado, y ya ha remitido el sangrado. ¿Puede empezar a levantarse, no puede empezar a levantarse? O yo creo que a esta paciente habría que verla, ¿no? Sí, hay que verla, va a ver, en primer lugar, ¿cuál es la causa del sangrado? ¿Ha sido un hematoma, una placenta previa? ¿Tiene algo que ver con la patología por la que está recibiendo la heparina? ¿O la heparina es de forma profiláctica por abortos de repetición? Entonces, habría que verla primero. Una vez que se vea, si se ve que no hay ningún hematoma ni ninguna causa que pueda, no hay una placenta previa evidente, pues la señora podría volver a hacer sus paseos. Pero si, por ejemplo, el motivo que ha sangrado es una placenta previa, está en reposo absoluto, porque tiene una trombofilia y demás, pues entonces mejor que no se mueva mucho. Habría que estudiar el caso. Muy así bien. En plan genérico, no sé qué es lo que Es piensa. muy complicado, claro. Es que así genérico es muy complicado eso ahí. Habría que valorar a la paciente. Jorge, edema unilateral. ¿Hay que preocuparse o es manejo similar al edema bilateral? No, el edema unilateral siempre ecodoppler en la paciente. Los edemas unilaterales pueden mascarar trombosis venosas profundas o compresiones de venas, síndrome de May-Turner, síndrome de Crücker. Entonces, los edemas unilaterales son distintos. Los edemas que se producen en el 80% de las embarazadas son siempre bilaterales y siempre, normalmente, de rodilla para abajo. El edema unilateral, eso lo saben los ginecólogos, los derivan directamente a un ecodoppler para descartar trombosis venosa profunda. Muy bien, muchas gracias. De nada. Manolo, Bien. el periodo de dilatación del parto puede durar X minutos, puede durar X horas. Cuando ustedes tenéis en nuestras salas monitorizadas a las pacientes, ¿les permitís comer? ¿No les permitís comer? ¿Cómo hacéis ese periodo? Bueno, pues a ver, el periodo de dilatación del parto, lo más frecuente es que dure varias horas. Un parto que dure minutos, su periodo de dilatación es un parto precipitado y afortunadamente no se da mucho porque es difícil su atención. En las salas de dilatación, pues depende un poco de qué tipo de atención ha elegido la mujer. Nosotros intentamos un poco agradar a la mujer, a la pareja, en esa vivencia que quieren tener de su parto. Evidentemente, si han optado por un parto con epidural, pueden tomar sorbos de agua o líquidos claros, pero con epidural no se puede comer nada. Si por el contrario optan por un parto que sea mínimamente intervencionista y no desean ponerse la epidural, sí que les permitimos que tomen alguna cosita siempre suave, pero sí les permitimos tomar algo. Muy bien. Pepe, me imagino que esta pregunta te la habrán hecho muchísimas veces. Con la tecnología que tenéis y con la experiencia que tenéis vosotros, uno va con mucha tranquilidad a la ecografía de 20 semanas. Y ahora el ginecólogo toma medidas y dice que son 21 más 3. ¿Eso significa que se me adelanta la fecha del parto o cuál es la fecha correcta entonces? No. Primero, ¿cómo son los padres? Segundo, ¿cómo son los padres? Es que si tiene un padre de 2 metros, pues evidentemente pues el niño va a ser más grande. La genética está ahí. Segundo, ¿cómo son sus reglas? Y lo más importante, ¿qué ocurrió en la ecografía de la semana 12? No la de la 20, en la semana 12. Porque los fetos en la semana 12 son los que mejor reflejan del tiempo o la edad gestacional, verdaderamente, y así podemos nosotros calcular bien la fecha de última regla, si es coincidente o no con el tiempo de gestación. Posteriormente, la evolución de cada feto es un mundo. Hay fetos de 2,4 kilos, absolutamente normales, y fetos de 4,8 kilos. Evidentemente no son los mismos en la ECO 20. Entonces,
En primer lugar, si la ecografía de las 12 semanas está bien datada la gestación y coincide, probablemente ese feto va a ser un feto grande para su edad gestacional, pero no le vamos a cambiar la fecha de última regla ni la fecha probable de parto. Usted va a tener su parto en la fecha que le corresponde, que puede ser un bebé más grande. Pero también muchos me preguntan, ¿y cuánto va a pesar nacer? Y yo le contesto un poco de forma jocosa, mire usted, se me ha olvidado la bola en mi casa. Es que no lo podemos prever. Bueno, la verdad que tenemos tanta confianza con los aparatos que manejáis hoy día que queremos saber prácticamente hasta qué carrera universitaria va a hacer el niño, ¿no? O sea que, Sí, exacto. sí, pero la verdad que, en fin, confiamos mucho en vuestra tecnología y vuestra experiencia. Ya no lo digo como padre, lo digo como abuelo, o sea que... Es agradecer. Muy bien. Oye, me preguntan y me han preguntado un par de veces, Manolo, ¿qué es eso del masaje perineal? ¿Lo hacéis vosotros? ¿No lo hacéis vosotros? Y también me preguntan que si tenemos pelotas de pilates. Pues mira, el masaje perineal es un masaje que se hace en la zona del periné, en el introito vaginal, sobre todo en la mitad posterior del introito, para dar elasticidad a la zona y evitar en la medida de lo posible las episiotomías o si se producen estas o pequeños desgarros que sean lo menor posible. Habitualmente se dan con algún tipo de aceite esencial que ayude a dar esa elasticidad, como por ejemplo el aceite de rosa de mosqueta. Yo no he hablado de ello porque efectivamente el equipo de matronas de Viamed lo hacemos, pero se hacen consultas. Como hay un día que está dedicado a la consulta de las matronas en el hospital, pues supongo que Sara y Ana, que son las que más llevan la consulta, pues abordarán el tema y lo explicarán. Pero sí lo estamos haciendo y además pues con bastante éxito porque era una demanda importante la que había del tema. Y lo segundo que me has preguntado es por las pelotas. Tenemos pelotas de pilates en todas las dilataciones, pero no solo pelotas. Tenemos cacahuetes, tenemos lentejas y tenemos todos los aparatos estos de plástico que sirven para ayudar a colocar en posiciones mucho más cómodas, quizás menos ortodoxas, pero que favorecen la mejor evolución de la dilatación y de la expulsión. Manolo, perdona. Bien. Cacahuete y lenteja son aparatos posturales. Eso, iba a preguntarlo porque me has dicho antes que no pueden comer y digo, vas a hartar de cacahuete. Sí. Son como la pelota, pero con forma de cacahuete o de lenteja. Nos ayudan a colocar de una manera u otra, elevando piernas, bajando piernas, elevando pelvis para hacer aducciones de cadera, abducciones, etcétera, etcétera. Y las tenemos en todos los paritorios, todo tipo de aparatología de esta. Muy bien, muchas gracias. Oye, Jorge, en esos edemas que tú casi has calificado de fisiológicos en la mujer embarazada, los masajes, hacer masajes en las piernas, drenaje de piernas y esas cosas que se hacen por ahí, ¿eso lo ves recomendable? Sí, es recomendable, es recomendable. El masaje siempre es beneficioso, siempre que sea moderado y por un profesional, un fisioterapeuta que sepa hacerlo, evidentemente. Pero sí, ayuda mucho, drenan el líquido y la mujer siente un gran beneficio. Lo que pasa es que, primero, no lo cubren las compañías, segundo, son caros, pero quien pueda permitírselo, nosotros lo prescribimos. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Oye, Manolo, se me ha quedado una cosa en el tintero, que lo has comentado por encima y me gustaría que insistieras un poco más. ¿Qué es eso de la clase, la consulta de matronas? ¿Qué eso qué es? ¿No tiene nada que ver con la educación maternal? No. Son consultas donde va la mujer o la mujer y la pareja de forma íntima. Es una consulta dentro de la tercera planta del Hospital Viamed y abordamos pues diferentes situaciones, desde mujeres que requieren una ayuda con su nutrición, con su alimentación, que tienen dudas concretas sobre cómo llevar su embarazo, pasando por el famoso masaje perineal y la higiene postural, que es de lo que está habiendo muchísimo últimamente, y sobre todo la gran estrella son los problemas de la lactancia. Tenemos una consulta de asesoría de lactancia llevada por 3 matronas que tienen hecho el máster internacional IBCLC y estamos intentando ayudar a una feliz lactancia a todas las mujeres que tienen problemas, sobre todo en los arranques. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Manolo. Pepe, me preguntan, ¿se puede poner una anestesia de epidural más baja de dosis para tener más movilidad de movimiento? ¿Y esto del walking epidural, esto qué significa?
Eso es un tipo de anestesia epidural que es más baja de dosis para que la mujer pueda, por ejemplo, deambular, si ella prefiere tener una deambulación. Evidentemente, eso se puede hacer de dos formas. Se puede hacer con unos monitores que no están atados a la mujer, digamos, o con unos que son a distancia, son inalámbricos, o se pueden hacer con ventanas de monitorización. Sí, se puede hacer. Nosotros, a nuestro equipo de anestesia, que es fantástico, ya lo puedo decir desde aquí, y no me duelen las prendas decirlo en público. Estuvieron en la charla anterior, sí. Está abierto a todas las posibilidades que se puedan elegir. Evidentemente, todo como en esta vida tiene una serie de indicaciones, todo tiene una serie de contraindicaciones, y toda mujer que diga, yo quiero una walking epidural, pues mire usted no es candidata porque hemos detectado que su niño tiene un problema que necesita una monitorización continua. O yo quiero tal. Es que todos los casos en medicina tienen que ser estudiados a conciencia por el equipo de ginecología, por el equipo de preanestesia. Y lo mismo que en cualquier otra especialidad, habrá que ir coordinando y ajustando cuál es el mejor método para ese parto en concreto. Pero sí, es una opción totalmente válida. De todas formas, me gustaría puntualizar en el tema de la walking epidural, que es una epidural en que se reduce muy poco el nivel de dolor. Eso. O sea, que la mujer que desee una walking epidural tiene que tener muy claro que el parto le va a doler y que va a haber etapas del parto, como el expulsivo, en que le va a doler mucho. Porque para que las piernas tengan sensación de tacto, de presión, reflejo plantar y se puedan mover, pues las dosis tienen que ser muy bajas y evidentemente eso alivia muy poco el dolor del parto. O sea, tenemos que partir también de esa premisa, que no es que te pongas una epidural donde camines y no notes nada. No, eso es la epidural tradicional, ¿vale? Entonces hay que hacer esa puntualización, creo. Sí, de todos modos, en la charla anterior ya uno de los ponentes fue el doctor Molina, que es nuestro anestesista del área maternal, y estuvo explicando esos temas. De hecho, me pasa una pregunta que le quiero hacer al responsable de comunicación, a Nayua, si estás por ahí conectada, o a Inés. ¿Cómo pueden las asistentes hoy, cómo pueden acceder a la charla que dimos anteriormente? Porque entiendo que están grabadas, ¿no? Sí, daremos los enlaces más adelante, Fernando. Vale. Pueden solicitar las que lo quieran por redes sociales. Vale, perfecto. En nuestro canal de YouTube también lo pueden encontrar, ¿vale? Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues no tengo ahora mismo más preguntas. Bueno, sí, hay una pregunta que me parece interesante, con lo que has dicho antes, Manolo. Si yo soy muy valiente y empiezo con una walking epidural y después se me quita un poco la valentía o me supera el dolor, ¿puedo pasar directamente a una epidural? Claro, igual que si quiere iniciar un parto sin epidural o sin analgesia medicamentosa ninguna, y cuando ha pasado los 6, los 7, los 8 centímetros decide que le está superando la situación y que la precisa en ese momento. El anestesista está con nosotros de guardia todo el tiempo y se la va a poner en el momento en que la mujer la solicite. Nosotros no somos de decir o te la pones ahora o nunca, no, vamos adaptándonos a las necesidades en cada momento de la mujer que está de parto. A ver, eso que has dicho se comentó el otro día, pero me gustaría insistir en ese tema porque creo que es un valor añadido. Nosotros en paritorio, corregidme si me equivoco, tenemos de presencia física al equipo de matronas, tenemos siempre ginecólogo de guardia 24 horas al día, 365 días al año, y tenemos un anestesista asignado al área maternal, ¿no? Efectivamente. Sí, y después otro punto que a mí me parece un valor muy añadido es que en ningún momento se separa al padre y a la madre del recién nacido, salvo situaciones de emergencia, ¿no? Es correcto, ¿no? Eso es algo que a los equipos de ginecología y de matronas nos preocupaba mucho y bueno, y al de pediatras, por supuesto, que no hubiera separación entre la mamá y el bebé en ningún momento. Evidentemente hay situaciones que, bueno, que son de necesidad, ¿no? Un bebé que nace prematuro, un bebé que tiene alguna patología al nacer, pero en un bebé que nace sano, sea por parto o por cesárea, el bebé está siempre con su madre y la pareja, por supuesto, si lo desea. Con lo cual no hay ninguna separación, el inicio de la lactancia siempre va a ser precoz, el contacto piel a piel es absolutamente respetado y es algo que tenemos mucho interés porque además cuando se abrió Viamed, y creo que a día de hoy continúa así,
no hay más hospitales de Sevilla donde se haga. En los hospitales públicos, al menos, en la cesárea se sigue separando a la mamá del bebé. Y era algo que a nosotros nos inquietaba, a los ginecólogos y a las matronas nos inquietaba mucho porque no queríamos que eso ocurriese. Y aquí el neonatólogo atiende siempre al recién nacido en el momento del parto, ¿no? Siempre hay un neonatólogo, pediatra neonatólogo, dentro del paritorio, efectivamente. Correcto, o sea que mantenemos esa unidad siempre entre la pareja y el recién nacido, ¿no? Exacto. Muy bien. Pepe, yo creo que esta pregunta, a mí por lo menos como internista se me escapa, no sé si a ti como ginecólogo, cuando ya tengo una dilatación de 4 centímetros ya está contraindicado poner la epidural, ¿eso es correcto o no? ¿Cómo? Cuando ya tengo una dilatación superior a 4 centímetros ya no se puede poner la epidural. Sí. Eso se puede poner, ¿no? Se puede poner. Y con 9 también. Y con sí. 9. Y con 10. 9. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de epidural, diferentes técnicas y se puede poner, claro, como que no, con 4 centímetros, claro. Está perfectamente indicado. Yo estoy trasladando las preguntas que nos hacen nuestras oyentes del foro. Hay un Yo soy un transmisor de preguntas. Hay un mito generalizado que viene a decir que antes de los 4 no es posible ponerse la epidural, cosa que es mentira. Nosotros, si hay una mujer con dolor y precisa la epidural con medio centímetro, se la estamos administrando, y que pasados los 8 tampoco. Y con 8... Con 9 y con 10 nuestros anestesistas están poniendo epidurales, ajustando dosis al momento en que se la ponen, siempre es posible. El único momento en que ya no es posible es cuando estamos viendo los flequillitos del niño. Si el bebé está ya saliendo, imposible. Ya no tiene sentido. Hasta ese momento sí. Oye, hago la última pregunta, aunque creo que no es de esta mesa, pero Pepe nos va a resolver claramente. La diabetes gestacional no es indicación ni contraindicación de parto ni de cesárea, ¿no? Eso no tiene relación, ¿no? Independiente. Muy bien. Sí. Bueno, pues estamos en plazo y yo ahora os pediría a cada uno de los ponentes, y manteniendo el orden de la ponencia, empezando por el doctor Barrera, que me digáis en una frase qué mensajes se pueden llevar nuestras pacientes a casa. Pues respecto al diagnóstico perinatal, confíe en nosotros, siga nuestras indicaciones, huya del doctor Google. Muy bien, Jorge. Pues creo que los problemas circulatorios no son un problema ni para quedarse embarazada ni para parir. Lo tengan antes o durante, y que el servicio de ginecología de Viamed los lleva perfectamente y nos deriva una minimísima parte de pacientes complicados. Gracias, Jorge. Manolo. Pues yo les diría que la educación maternal y el servicio que ofrecemos las matronas son el complemento a toda esa asistencia médica específica que están llevando en nuestro hospital, y que se ocupa pues de las partes más emocionales que nos tienen a su disposición. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al Departamento de Comunicación, éxito rotundo una vez más de la tecnología, y invitaros a todos a nuestra tercera conferencia sobre este tema, que la daremos el día 10 de marzo, esta vez es a las 5 de la tarde, no es a las 4 de la tarde, y además se tocarán algunos temas muy importantes que se han planteado en una de las preguntas de hoy, que son los cuidados del recién nacido, la maternidad, el porteo, la lactancia y la alimentación. Participarán 2 de nuestras matronas, Ana Castillo y Sara Fernández, que, como ha dicho antes Manolo de los Santos, son las que llevan la consulta de lactancia, y además contaremos con nuestra jefa de servicio de endocrinología, la doctora Silvia Valladares. Yo no tengo más que comentar. Si queréis decir algo más o cerramos ya la sesión. Por mí se puede cerrar. Sí. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, señores. Hasta la próxima sesión, día 10 de marzo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.